Siempre debemos tener una vía venosa abierta. Siempre. El paciente puede llegar a tener una emergencia y ante la emergencia, pues obviamente no vamos a poder perder tiempo buscando la vía venosa. Siempre manejar los medicamentos de acuerdo a la posología, o sea, miligramos por kilo. Nada de mililitros por kilo de peso, que la recomendación de este fármaco es 1 centímetro por cada 20 kilos, nada. Siempre miligramos por kilo. Siempre el paciente debe tener una vía aérea patente, o permeable, o abierta, como lo quieran decir, después de que hemos hecho la inducción, porque el paciente ha perdido el reflejo laríngeo. Y vamos a tener control siempre de nuestro paciente con ventilación, con saturación, con la medición de la presión, con la capnografía, que se nos ha hablado, pero va a ser lo posible por traerles el capnógrafo para la práctica que es de monitorización. Y fíjense allá lo que dice, las variaciones entre los protocolos son muy pocas. Y realmente uno hace los protocolos con los fármacos que tiene en las diferentes clínicas. Lo que sí hay que tener en cuenta son las pautas que vimos en la clase pasada, pautas por edad, pautas por raza, pautas por condiciones anómalas frente a algunos órganos, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Recordar entonces, siempre preoxigenar el paciente. Siempre, la medida de lo posible, siempre preoxigenar a los animales. Si es factible tener medicamentos antagonistas, existen medicamentos que controlan o bloquean el mecanismo de acción de algunos anestésicos. Tenemos antagonistas. ¿Para quién tenemos antagonistas? Para los alfa-2, para las benzodiazepinas y para los opioides. ¿Qué bloquea, Diego, que es antagonista de los alfa-2? Iluminina, perfecto. De las benzodiazepinas, señorita Sala, ¿saben? De las benzodiazepinas, de los opioides, la naloxona, las benzodiazepinas. No me acuerdo, por ejemplo, las benzodiazepinas. Evitar los fármacos de larga acción y mantener la presión arterial media por encima de 70 milímetros de mercurio. Gracias. Sí, gracias. Otras cosas que vamos a ver más abocadas, más especificadas en lo de complicaciones perioperatorias, que está la reposición de fluidos. ¿Fluido de qué tipo? De sangre. Ustedes saben reponer fluidos cristaloides. Entonces vamos a reponer sangre. Si el paciente tiene, señorita Munar, pérdida de sangre, una hemorragia, ¿con qué debe reponer esa hemorragia que tiene el paciente? Si pierde sangre, ¿qué le debes poner? Pues sangre. ¿Sí? Infortunadamente uno no tiene nunca a disposición y no tiene un banco de sangre. Entonces, ¿qué puede hacer? Una medida es reconstituir la pérdida de sangre o reparar la pérdida de sangre con coloides o con cristaloides. Los coloides son soluciones que tienen un alto peso molecular, son hechos a base de gelatinas o almidones. Se consiguen muy fácilmente un fármaco en droguerías hospitalarias humanas. Hay gelocusine, hay getastarch, no sé si los han oído. No, pónganlos por ahí. ¿Y de qué manera se reponen? En un volumen de 1 a 1. O sea que si el paciente pierde 100 centímetros de sangre, reponemos con 100 centímetros de coloide.
los coloides, que eso de pronto lo dio la farmacología de los coloides. Pero muy superficial. Hay Etastarch de 50, 70. No me enteré. No. Esas soluciones, como van endovenosas, pueden llegar a generar reacciones inflamatorias importantes, reacciones de hipersensibilidad. Por eso hay que administrarlas muy lentamente. Y lo que hacen ellas particularmente es reponer o aumentar la presión con código. Y si no tenemos tampoco los coloides, si no tenemos cristaloides, tenemos que hacer una reposición de 3 a 1. ¿Sí ven acá? ¿Cómo sabemos qué tanta sangre ha perdido un paciente y cómo tenemos que reponerla? ¿Cómo se lo ocurre? Si un paciente su mercedes va a extirpar el vaso, le saca el vaso y se le rompe. Y adicionalmente no puede ligar las arterias esplénicas ni las epigástricas. Y llega y ve un charco de sangre. ¿Cómo hace para saber cuánta sangre tiene que reponer al paciente? ¿Cómo se le ocurre? Bueno, un hemograma sí es muy buena idea. Más fácil aún, ¿qué harías? De allí. ¿Qué sería? Pues yo no sé, digamos, si es una hemorragia así que se ve en el abdomen, pues no sé si de pronto recolectarlo con que y con el volumen, pues reponerlo. Muy bien, la forma más fácil es recoger en compresas o con gasas y pesar las gasas. Y ahí me da un estimado de cuánto volumen debe recorrer. ¿Sí? Sin embargo, no va a pasar, ojalá espero que lo llegue a pasar, pero es la forma como se hace en medicina humana. Nosotros sí perdemos una buena cantidad de sangre. Entre eso no es. La proporción. Pero es 3 de pérdida de una reposición o 3 de reposición. Es la proporción. Si pierdes 50 centímetros de sangre, sería el triple de cristaloides, serían 150 ml de solución. Y importante, ya hemos mencionado lo que ayuda o lo que favorece que el animal se recupere en un ambiente óptimo frente a la temperatura. Ayuda para la cicatrización, ayuda para los procesos inmunológicos. Y evidentemente el anestesista no se puede separar del paciente hasta que no esté en decúbito externo, porque hasta ese momento hay que estar pendiente de todas las posibilidades que puede llegar a las complicaciones que puede llegar a tener el paciente y evidentemente pues tiene que atenderlas. Bien, entonces vamos a hablar de las enfermedades más comúnmente encontradas y qué consideraciones vamos a tener para seleccionar nuestro protocolo anestésico. Señorita Diana, ¿cómo hace uno para saber cómo identifica a un paciente con enfermedad hepática? Clínicamente. ¿Qué es? Las mucosas ictéricas. Perfecto, es normalmente lo que se encuentra o lo que se asocia. ¿Qué más? O sea que si no están ictéricas no está enfermo el hígado. Profe, ¿uno podía palpar una hepatomegalia? Sí, claro. Sí, claro. ¿Dónde está el hígado? Tomás. Atado al estómago, en el aumento del alimento. Bueno, está unido. Semiológicamente, ¿dónde está el hígado? En el abdomen derecho. Nada. En el abdomen craneal, o epigástrico, sí. Normalmente se sale una pequeña parte, un pequeño lóbulo acá, pero es uno palpando y siente que esa vuelta está más por fuera del epigastrio o del abdomen craneal, pues está grave. Bien, entonces no solo porque el paciente esté ictérico está mal, el paciente anémico también está mal. Recuerden que también el hígado ayuda en la regeneración, en la síntesis de hemoglobina. Si no hay una buena cantidad de hemoglobina, pues va a estar pálido. ¿Qué más? ¿Cómo más lo ve uno? Flaco, con vómito, con diarrea. Entonces ahí está el perfil
del paciente con enfermedad, con hepatopatía, flaco, con mucosas pálidas o ictéricas. Y ya pasamos a la parte paraclínica, entonces vamos a evidenciar las carencias del trabajo del hígado. ¿Qué hace el hígado, señorita Merchan? Función del hígado. Filtrar, ¿qué filtrar? Es que filtrar uno lo deja más como para el riñón, depurar tal vez es como desintoxicar. Bien. Hay una síntesis de proteínas, entonces por eso es que el paciente se pone flaco. ¿Cómo hacemos para saber si el nivel de proteínas está bien? Informe de proteínas Lo medimos, entonces por ejemplo ahora ya tiene que estar hipoproteinemia, está en primer, entonces el hemograma. También ayuda en la síntesis de carbohidratos, entonces medimos la glucosa, hipoglicemia, también ayuda en la síntesis del colesterol, entonces medimos el colesterol por la exposición de nuestros compañeros que nos hablaron del hígado, produce los factores de coagulación, entonces el paciente va a tener alteración en factores de coagulación o en el tiempo de coagulación, el que ya hablamos alguna vez, en el tiempo de sangrar mucosa bucal. Y evidentemente pues el paciente va a tener un metabolismo anestésico lento. Señorita Alejandra, ¿de dónde recibe irrigación el hígado? ¿De la arteria hepática? Muy bien. ¿Y de dónde más? Irrigación, pues quiere llegar, ¿no? Hablando de eso, ¿no? ¿De la cava? No, es que ella está diciendo de la cava, yo no de la cava sale. O sea, por la cava sale. Pues por la vena hepática que luego termina en la cava. O sea, sé que recibe también Correcto, entonces, ¿qué es? El pie es páncreas, intestino, vaso y estómago, que es lo que forma la red portal. Entonces miren allá, el 30% del influjo de sangre del hígado deriva de la arteria hepática. El flujo de sangre arterial pues tiene una gran cantidad de oxígeno. Sin embargo, la mayor cantidad de sangre que recibe el hígado es de vía portal, 70%, que tiene un tenor más bajo de oxígeno. Entonces, variaciones en el flujo sanguíneo van a afectar de manera importante al hígado, porque si solo recibe el 30% de sangre completamente oxigenada y si adicionalmente la cantidad de sangre no le llega al hígado, entonces va a recibir menos y va a depurar mucho menos. ¿Bien? Entonces, algo para recordar también. Ahora sí, bueno, afortunadamente creo que no han llegado hasta este tema del laboratorio clínico, pero vamos a hablar de valoración preanestésica para el hígado. Algo que es muy importante, la doctora Amanda les dicta a ustedes. Andrea. Andrea Jessica Ospina. Sí. No sé de ella, pero me imagino. Ella les va a contar que existen dos grupos de analitos para valorar el hígado. Unos que valoran la integridad, o sea, la estructura. Los que valoran la estructura son ALT, AST, fosfatasa y GGT. Pero hay otros que valoran la funcionalidad, pues, lo que hace el hígado, que es los carbohidratos, que es la glucosa, el colesterol, los ácidos biliares, el amonio, las proteínas. ¿Qué será más importante, Monqui, Santiago? ¿Valorar la estructura o la función? Más importante, la función. Y generalmente, si se acuerdan ustedes o si caen en cuenta, lo que hacemos nosotros es mirar estructura. Y algunas veces la estructura está muy bien, pero la función no está bien. Es mucho más importante, mucho más valedero valorar la función. Entonces, ¿cómo es la propuesta? Que cojan todos los grupos farmacológicos que vimos y empezamos a decir, este lo utilizo, este no lo utilizo, y así. Porque así es como se los voy a preguntar en la parte práctica.
Va a decir, llega un perro con estas características, con estos paraclínicos, dígame qué asa es, dígame qué protocolo anestésico me va a utilizar y dígame otro grupo de medicamentos que no podría utilizar y por qué. Pero eso es práctico. En el práctico, porque en el práctico vamos a recoger todo lo que hemos visto de teoría. Es el que más sale y ese es el que, si no les ha ido bien en los primeros dos, en ese no les va rápido. ¿Cómo te fue? Ayer estaba revisando. Casi yo. ¿Y ya les preguntaste cómo eso? No, hubo. Ay. Hubo notas muy buenas. ¿Sí o no, Tomás? ¿Sí o no? Hubo notas no tan buenas. Ah, de verdad. Ay, ya, Entonces, para el hígado, opioides se pueden utilizar sin problema. En el hígado se pueden utilizar opioides sin problema. El que quieran, el que yo les enseñé en la clase pasada, la meperidina, la morfina, todos, sin problema. Las benzodiazepinas, la recomendación es utilizarlas a las dosis más bajas, porque cuando hay hepatopatías, las benzodiazepinas pueden formar neurotransmisores aberrantes y producir estados de convulsión o euforia. Pues todo en exceso va mal, pero sí. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las benzodiazepinas? Muy bien, perfecto. Ya que las benzodiazepinas son, o sea, sin dosis bajas, tocaría usar otro fármaco. Sí, correcto. Bien. Recuerden, gracias, que uno siempre debe propender por la anestesia balanceada, que es que el paciente esté hipnotizado o sedado, que tenga relajación muscular y que tenga correcta analgesia. En la práctica, yo les voy a decir cómo la clave y cómo lo identificamos. Y si no lo llegamos a cumplir, de qué manera podemos llegar a cumplirlo, pero toca, sí o sí. Y no se pueden usar dos benzodiazepinas. No. Bien. Actúan sobre los mismos receptores. No es prudente. Normalmente si van las benzodiazepinas, las acompañamos de los disociativos. Mi recomendación es que los utilicemos. Disociativos son los antagonistas NMDA, es la ketamina y la tiletamina. Se pueden utilizar sin problemas en clínica ya también a dosis bajas. ¿Sí? Son como pares que van. Si va la ketamina, debería ir en niazolado. Uno controla los efectos del otro. El propofol o el alquilfenol se puede utilizar sin ningún problema. Alfaxalona sin ningún problema. Etomidato sin ningún problema. Muy buenos, muy buenos. Tiopental ni abate. Primero, porque es un medicamento que se demora mucho en el metabolismo. Segundo, porque el metabolismo es enteramente hepático. Si el bicho está enfermo en hígado, pues va a durar mucho tiempo dormido. No nos sirve. Isoflurano, sevoflurano sin problema. El único es el alotano. Eso nos lo van a apuntar las personas que nos hablan de anestesia instalada. ¿Por qué? No es bueno. No, uno de los dos. Uno de los dos. De los sedantes mayores, uno de los dos. ¿No está propofol? Sí. Sí, propofol, bueno, o una disyunción. O etomidato o alfaxalona. Y evidentemente si el paciente tiene problemas en el hígado, pues tiene bajo tenor de glucosa, bajas proteínas, entonces miren, coloides que van a ayudar en la presión coloidosmótica y dextrosa, pues que ya vimos la importancia de la glucosa. Listo, entonces ya simplemente es que ustedes por el opioide que se aprendan, lo ponen ahí, la benzodiazepina que se aprendan, la ponen ahí, el antagonista sí tenemos principalmente ketamina y propofol. Enfermedad renal. Santiago, ¿cómo identifica usted un paciente con enfermedad renal clínicamente? Que usted lo ve y dice, uff, reunión. La orina, ¿qué debe ser la orina? Muy concentrada, bueno, perfecto, o muy diluida.
¿Listo? ¿Qué es peor? Que esté concentrado, que esté diluida. Que esté diluida. Que esté diluida, correcto, porque la función del riñón es preservar el agua. Y si está perdiendo agua, para esto está mal. ¿Bien? O que orina mucho, o que orina poco, o que orina goticas, todas esas terminologías que les enseñaron en semiología. Y si es poliuria, o anuria, o colaquiuria, disuria. También es un paciente flaco, porque Mariana. ¿Qué hace el riñón? Filtra. Es lo que siempre les pregunto. ¿Qué es filtrar? Sí, eso le enseñan a no filtrar, ¿no? El riñón filtra la sangre. O sea, sí, correcto, bien, perfecto. Entonces filtrar es como que separa estructuras grandes. Las estructuras grandes las retiene, por eso le retiene proteína. ¿Bien? Y deja pasar el agua y luego absorbe el agua. Entonces, cuando el riñón está mal, deja de retener la proteína y empieza a perderla. Entonces también van a ser perros flacos. El aliento es súper característico, dice que es aliento urémico. También, ¿qué más, señorita Valeria? No sé si y de pronto lo que tú decías de la característica que por si esa persona puede generar como mal aliento. Aliento urémico, correcto. ¿Qué más? ¿Qué más hace el riñón? Muy bien, perfecto, pero clínicamente no lo vamos a ver. ¿Cómo? ¿Qué más? ¿Qué más hace el riñón? Laura. Sí sabes. Reabsorber agua, entonces bueno, no le vamos a los ojos tan brillantes, las ojos tan brillantes. No lo vamos a ver tan brillante, listo. ¿Qué más? ¿Qué más hace el riñón? Sí, está comentando. Bueno, sálvate. Produce eritropoyetina. Entonces, si no produce eritropoyetina, pues el vamos a estar pálido. O sea que la sintomatología de un paciente enfermo renal o un paciente enfermo hepático va a ser similar. ¿Listo? Flacos, puede llegar a tener vómito y diarrea porque tiene retención de urea, y eso hablamos en alguna oportunidad que es cáustico para las mucosas. Se parece. De pronto lo único es que la micción va a ser diferente, más clarita. En cambio, con un paciente con enfermedad hepática va a ser más oscura por las bilirrubinas. ¿Qué exámenes paraclínicos entonces realizamos? Mención también de las proteínas, mención de los residuos nitrogenados, urea, bul, creatinina, vamos a medir. Vamos a medir el potasio, bueno, ya hablamos de la importancia del potasio. El paciente siempre está en acidosis metabólica, que es algo que también hace el riñón, que se me olvidó, el equilibrio electrolítico y bueno, anemia. ¿También se podría hacer un análisis? Un urinálisis, claro, es la prueba diagnóstica más sensible y la que más se nos olvida hacer. Otro dato importante del riñón. Tomás, del gasto cardíaco, ¿cuánto se deriva para el riñón? El 20% si no estoy. El 25%. O sea, la cuarta parte de la sangre que sale del ventrículo izquierdo llega al riñón. Es lo mismo. Si el paciente deja de latir el corazón, o si el corazón late poquito, miren el órgano que se va a afectar también de manera importante, el riñón. Y es lo que siempre les digo, que los anestesiólogos, que son los nefrólogos, dicen que gracias a los anestesiólogos ellos tienen trabajo, porque nosotros nunca nos percibimos de la manera que debieran. Profe, En caso de soplos, ¿Qué? es como o sea, afecta mucho. Un soplo afecta a la percusión del riñón. ¿Qué es un soplo?
la viscosidad nos afecta. Es el sonido. No, es que se puede volver Regulación. bueno, o sea, de auricular. Bueno, sin embargo, hay los mecanismos compensatorios que hace el organismo. Cuando hay bajo volumen de eyección, lo que se activa es el sistema renina angiotensina aldosterona que produce vasoconstricción y de esta manera permite que, reduciendo el lumen, llegue hasta allá más la sangre. Entonces no debería afectarse, salvo que el paciente empiece a tener dilatación camedular, porque si pierde fuerza de contracción. Pues por un soplo, ¿no? Tasa de filtración glomerular. O sea que en pacientes renales la prehidratación antes del procedimiento se debería hacer con Ringer lactato por lo que están acidóticos constantemente. Lo ideal siempre en todos los pacientes que van a ser sometidos a cirugía es que sea Ringer lactato, porque la anestesia produce acidosis o metabólico respiratorio, porque el paciente no lo ventilamos bien o se reduce la tasa respiratoria o porque lo ponemos en un ambiente anaerobio. Entonces, lo ideal siempre es poner Ringer lactato. Entonces, ¿qué exámenes hacemos? Derivado de lo que preguntaba la señorita Laura y el parcial de orina. Ese es el mejor, porque lo mismo, siempre miden Valentina Blanco. ¿Qué exámenes de sangre has visto que se les pide a los pacientes para valorar el riñón? Me salté, señorita Dana. ¿Qué exámenes? Sí, análisis, sí. Pero ese casi nunca lo piden. ¿Cuál es el que siempre pide sí o sí? Y creatinina. Y estos exámenes, estos analitos solo se afectan después de qué porcentaje de daño del riñón? El 70%. O sea que solo hasta que el riñón está muy mal se ven afectados. Entonces por eso el parcial de orina es súper importante. Y ahorita hay una enzima que se llama SDMA. Es un fragmento proteico que empieza a excretarse en momentos iniciales de injuria renal. Pero entonces ya hemos hablado de la presión arterial, SDMA. Eso significa los problemas. Y lo mismo, vamos a, de acuerdo a los grupos farmacológicos, a escoger lo que se puede y lo que no se puede utilizar a nivel endotelial. Entonces, fenotiacínicos, ¿qué hace? ¿Qué problema Diego? Camino dura. ¿Qué hacen las fenotiacinas? Mecanismo de efecto secundario de las fenotiacinas. Hipotensión. ¿Y qué tan bueno será que un paciente tenga hipotensión para la filtración renal? Muy malo porque el riñón tiene que tener alto porcentaje de filtración para poder. Muy bien, perfecto. La filtración, la perfusión se hace por un juego de presiones entre la arteriola aferente y la deferente. Entonces, si producimos vasodilatación, el paciente no va a filtrar. ¿Sí? Y asimismo, pues tras de que está dañado el riñón, pues va a pregarse más. Entonces, fenotiacínicos ni abate. Opioides se pueden poner sin ningún problema. El único que no se puede poner es la morfina, porque ya hablamos también que la morfina puede granular los mastocitos, y los mastocitos producen sustancias vasoactivas que van a terminar generando también hipotensión. Benzodiazepinas las podemos utilizar sin ningún problema. Alfa-2 agonistas. Dayan. Alfa-2 agonistas, ¿qué tal? Efectos colaterales de los alfa-2 agonistas. Bradicardia, ya vimos,
si el corazón deja de latir o no perfunde de una manera correcta, pues quién es el que va a estar afectado. ¿Listo? Los alfaos agonistas no deberíamos utilizarlos. Aunque les confieso que uno puede llegar a utilizarlo y definitivamente emplear lo que está allá abajo, la dopamina, porque la dopamina produce vasoconstricción y fomenta el trabajo del riñón. Entonces, cuando uno tiene que utilizarlo, debería emplear dopamina. ¿Y cómo sabemos que el paciente está trabajando bien el riñón? Por la producción de orina. Yo ya les había dicho cuál es el volumen de producción de orina. ¿Cuál es el volumen de producción de orina, señorita Salma? Ah. 1,12 ml kilo hora. Sí, porque si 60 es en el día, pero necesitamos es saber en el fragmento de tiempo. Esto 1 a 2 mililitros por kilo hora. Anticolinérgicos, entonces la atropina. La atropina podemos llegar a utilizarla, normalmente era así como la benzodiazepina, la par de los disociativos, los anticolinérgicos eran la par de los alfaos agonistas. Sí, o sea, siempre que poníamos alfaos agonistas, poníamos anticolinérgicos. Pero ahora los anticolinérgicos no se emplean, salvo que el paciente los necesite. Se utilizan es dentro de un protocolo de emergencia. No se emplea. Propofol se puede utilizar sin problema, tiopental ni abate, porque es un medicamento que dura mucho tiempo haciendo efecto, no lo utilizamos. Isoflurano se puede utilizar y señorita Pachón, ¿cómo sabe usted que un paciente tiene problema del corazón? No sé qué es amante del corazón. Pero, o sea, Clínica. Claro. por auscultación, también ¿Qué resulta? embrión cardíaco. Bueno, perdón. Entonces, ¿qué auscultación le dice que el paciente tiene problema cardíaco? Bueno, sí se puede escuchar un sonido. Bueno, Arritmias. muy bien. Isabela, ¿qué más en el examen físico te indica que el paciente tiene problema del corazón? ¿El pulso cómo es? Que no esté simétrico. Correcto. Entonces, tanto que molesta al profesor Borda, simétrico y concordante, eso. Falla en alguna de estas cosas. Muy bien. Algo importante, el propietario refiere que antes caminaba 3 kilómetros y sin problema, y ahora uno, paso lento, que tose mucho, que se la pasa con respiración ortopneica, posición ortopneica para respirar, que respira con la boca abierta, que casi no come, que tose mucho, que tose en las noches, ya el profesor Borda les contó. Patologías que pueden estar afectadas, entonces, las que refiere la señorita Camila, enfermedades valvulares. ¿Sí? Cuando hay alteraciones valvulares es que se producen los ojos. Problemas de dilatación cardíaca, enfermedad de dilatación, cardiopatía dilatada canina, enfermedad que produce dilatación camerular. Obviamente, si las cámaras cardíacas se dilatan, pues el volumen eyectivo va a ser más bajo, no hace completamente la contracción. También vamos a tener problemas en la presión, en la volemia y anemia. ¿Por qué anemia, señorita Isabel? Cárdenas y ya. Pero Cárdenas. Sí, una Muy bien, perfecto. Normalmente los problemas cardíacos son crónicos, producen disturbios crónicos y se producen un secuestro de hierro, se llama una anemia ferropénica.
que es característica de procesos inflamatorios crónicos. Eso lo van a ver seguramente con la doctora Andrea. Diego, pruebas diagnósticas para corazón. Ecocardiograma, Muy bien. ecografía de la programa, presión arterial, Muy bien. Ese hombre es- Muy bien, perfecto. Entonces, siempre me dicen de primeras el electro. ¿Listo? El electro evalúa la función eléctrica del corazón. Y la función eléctrica en los perros casi nunca se afecta. El electro más es principal en los humanos. ¿Bien? En los perros es mejor la ecocardiografía, o sea, la ecografía del corazón. También medición de la presión, también hay medición de electrolitos, también hay medición de pruebas que indican el trabajo del corazón. Si ahorita vincular, cuénteme si ha oído de algún examen de sangre que valore el trabajo del corazón. Bueno, ¿qué más? Uy, como chiquita. Tiro por el pito. Dime, ¿qué más? Entonces, hay otras que tal vez van a ver con el profesor Borda, o si algo conmigo, que son la medición de troponinas cardíacas, que son proteínas exclusivas del sarcómero, que empiezan a elevarse cuando hay un proceso de hipoxemia en el corazón. Medición de dímero D, cosas específicas del corazón. Gases arteriales también, sin embargo los gases arteriales realmente orientan más a ver el trabajo del pulmón, porque valoran es la saturación de oxígeno. Uy, excelente pregunta. Señorita Karen, responda. ¿En qué momento el veterinario decide hacer esas pruebas? Pero o sea, no hay Desde el primer momento debías hacerlas, porque es que necesitas saber definitivamente si el paciente tiene un disturbio cardíaco o no, porque ¿cuál es el músculo que más se afecta cuando se anestesia un paciente?